Entonces, cuando se dice que el Papa no está bien informado, no se está diciendo una mentira, sino que en muchas ocasiones como que se le da un matiz de tal manera que él no acaba de captar. Entonces, veo difícil que nos conozca bien si esto se mantiene. Pero el Papa Ratzinger no tiene además un elemento en su biografía que explicaría si no su hostilidad, por lo menos su distancia hacia América Latina. ¿No fue él el encargado de revisar todo lo relativo a la teología de la liberación? E incluso él fue el autor del documento que condenaba la teología de la liberación, que es un producto estrictamente latinoamericano. Claro, el Papa Benedicto XVI, en su época del cardenal Ratzinger, el temible cardenal Ratzinger, porque era el prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe, antiguo Santo Oficio, es decir, el encargado de la censura, su aproximación, digamos, más intensa con América Latina fue en torno a la polémica de la teología de la liberación en un contexto previo a la caída del muro de Berlín, en un contexto internacional todavía de Guerra Fría. Y por lo tanto la Iglesia Católica fue particularmente ruda y trituradora de esa corriente que se expandió en los años 60. Pero siendo menos diplomático que el padre Olimón, yo diría que el Papa Ratzinger es eminentemente eurocéntrico. Como lo era Juan Pablo II finalmente. Pero Juan Pablo II tenía la apertura en la forma, era una persona que hasta se vestía, intentaba hablar, era un papa que realmente intentaba llegar y penetrar el corazón de los pueblos donde visitaba, tenía esta apertura. Tenía una apertura. Pero no le costaba mucho trabajo a América Latina. Le costó por una distancia cultural, pero se ve a leguas que este trabajo es geométricamente más complejo para Benedicto XVI. Benedicto XVI, aparte de ser eurocéntrico, no tiene el carisma y esta capacidad de penetración que tuvo Juan Pablo II. Otro aspecto intelectualmente es excesivamente rígido y ortodoxo. Es decir, muchas de las aperturas, por ejemplo en la misa, él se horroriza de las misas, de las aperturas litúrgicas que hay, e incluso él ve con nostalgia hacia atrás del pasado de la misa en latín. Él en una conferencia decía que él se quedaba espantado de la aparente creatividad desenfrenada de algunos en las misas. Yo recuerdo, por ejemplo, la misa en Zaire, que es una misa que dura más de 3 horas, que además de tiempo hay que tener condición física porque hay que danzar en torno al altar. Entonces, esas cosas es inculturación, es decir, cómo el Evangelio penetra y se hace parte de la cultura, justamente lo que señalaba el padre Manuel Olimón. A mí me cuesta un poco de trabajo realmente entender esta diferencia entre Juan Pablo II y el Papa Ratzinger, porque yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II también era muy hostil a las iglesias vernáculas. Sí. Era muy hostil a que se introdujeran elementos de la cultura local dentro de los actos religiosos. Yo me acuerdo que incluso en relación con el caso mexicano, cuando él cuando él tuvo que tratar al obispo Ruiz, uno de los temas importantes era que el obispo Ruiz había introducido demasiados elementos de la cultura vernácula dentro de los actos religiosos y eso le molestaba mucho al Papa, ¿me equivoco? Sí, pero totalmente de acuerdo. En plan doctrinal había rigor, como Ratzinger. Pero en el plan mediático se decía, soy un Papa mexicano, ¿no? Sí. Y la gente enloquecía. Cuando él entraba en contacto con las masas, cuando se ponía a cantar, es decir, era una persona que se percibía el esfuerzo de entrar en la cultura. Este Papa no, este Papa tiene además que tiene temor a los medios de comunicación, se siente incómodo, él es un profesor, sin alusión a nada, es un gran profesor académico que está feliz en sus aulas, está feliz con sus libros, con sus ideas, con sus verdades, y le cuesta un enorme trabajo tocar América Latina. Ahora, un aspecto que me parece, no entiende América Latina, no creo que lo entienda en su pontificado, y América Latina no es su prioridad. A Juan Pablo II sí era su prioridad, en su concepción, digamos, global, en su contrapeso con Estados Unidos. El Papa Benedicto XVI está excesivamente centrado en la Iglesia Europea decadente, así de contundente, lo percibo. Bueno, pero entonces el futuro
por lo menos para la Iglesia Católica Universal es complicado, no es únicamente difícil aquí en México, sino lo es también para la Iglesia en su conjunto, en la medida de que un papa eurocéntrico está concentrando sus recursos y su esfuerzo en una región en la que el catolicismo sí está dando pasos agigantados hacia atrás. Y entonces se está descuidando. Bueno, yo creo que allí es donde está la responsabilidad, que no tiene por qué ejercerle el Papa personalmente. Es decir, ahí es donde yo creo que lo que se puede poner como problema, y es problema, puede verse como oportunidad. Y sería la oportunidad precisamente para el episcopado latinoamericano de ir presentando realmente las necesidades, las prioridades, los anhelos de la Iglesia en América Latina. Por ejemplo, el caso de Juan Pablo II, sí, es cierto que tenía esa rigidez, pero por ejemplo, el otro día estuvo aquí en México y fue una delicia oírlo, Ernesto Cardenal. Bueno, cuando lo saludamos, varios, yo no me acordé qué le había dicho el Papa, más bien, regañó, ¿verdad? Sí, pero más bien me acordé de su actitud así, como de, bueno, pues a ver qué me va a decir usted, ¿no? Pero una actitud de un latinoamericano sincero, es decir, que sinceramente estaba buscando. Pero también fue una actitud de sumisión. Yo recuerdo esa fotografía cuando el Papa lo está regañando y Ernesto Cardenal baja la cabeza. Eso sí es. Se vio. Es una escena muy conmovedora. Claro. Profundamente conmovedora. Recibió el regaño del Papa y luego seguramente siguió haciendo lo que estaba haciendo antes. También es muy latinoamericano eso, ¿no? Desde tiempo bueno, de pero los todo virreyes. lo vamos a explicar en esos términos. No, yo no puedo. El desafío teológico ha desaparecido, o lo que era percibido como un desafío a las enseñanzas de la Iglesia y al Evangelio, a la lectura correcta del Evangelio, ha desaparecido desde América Latina. Pues lo malo es que América Latina casi no tiene ya intelectuales católicos. Sí, porque han sido reprimidos. El año pasado. ¿Por la propia Iglesia? Sí, y además, permítame un segundito nada más, porque me parece importante decir, la situación ha cambiado. Es decir, la caída del muro de Berlín ha recompuesto todo, de tal suerte que incluso el tema de la pobreza, la derecha católica lo ha hecho propia, a través de la filantropía, a través de cuestiones de asistencia, de caridad cristiana. Es decir, el término, la cuestión de la disputa ideológica ha cambiado de lugar y ha permitido una cercanía más pragmática. Pero, digamos, la concepción teológica como tal fue triturada, es decir, sacerdotes que los cambiaban de lugar, censura revistas, censura los programas educativos en los seminarios. Es decir, fueron 15 años de un machacamiento implacable por parte del Vaticano. La falta de intelectuales católicos. Bueno, hay algo que me llamó la atención de la visita que le hicieron los obispos mexicanos el año pasado al Papa Benedicto. Fue la primera visita que se hacía ad limina porque se estuvo posponiendo mucho tiempo por la edad de Juan Pablo II. Él les preguntó a todos en conjunto y a cada uno en particular que le dieran el nombre de 3 intelectuales católicos mexicanos. Ninguno le pudo responder. Es significativa la pregunta y también es significativa el que no hubo respuesta. Y seguramente al Papa sí le importa eso, porque recién que entró, el nuncio que acaba de terminar su periodo me dijo que le nombrara 10 libros, no de iglesia, sino 10 libros sobre México, que porque el Papa quería leer 10 libros sobre México o de autores mexicanos. Es esa preocupación intelectual. Pero no sería injusto de parte de los obispos, porque en el momento, o falta de información de los propios obispos, porque en el momento en que hiciste la pregunta, a mí se me vinieron a la cabeza 3, 4, 5 nombres. Ahí es donde está. Verdaderamente, me parece una lástima. A mí me gustaría que el Vaticano supiera que sí hay intelectuales católicos en México. También que sí. Y que podríamos empezar. Desafortunadamente, Carlos Castillo Peraza no está más entre nosotros, pero es el más destacado
diría yo, de los últimos tiempos, pero podríamos nombrar también a Gabriel Said, en fin, Sí. yo creo que sí hay una lista interesante de intelectuales católicos, algunos desafortunadamente no están más con nosotros, Antonio Gómez Robledo era uno, Sí. es un intelectual muy distinguido y diplomático, etcétera. Pero ¿no? yo creo que la pregunta no es en lo individual, sino más en lo colectivo. Es decir, existe una intelectualidad católica como tal. Existen, digo, en un país donde hay 87% de Sí, mexicanos, sí. pues seguramente habrá muchos que son o fueron católicos. Más bien, como un pensamiento intelectual mexicano, eso yo creo que no. Es decir, probablemente Carlos Castillo fue la última generación de un intento serio de jóvenes universitarios católicos que fue formado por la iglesia. Pues yo creo que está siendo injusto contigo mismo. Bueno, querido no, yo Bernardo. lo veo conmigo mismo, yo En una tu- formación en tu cristiana, caso. pero aislado. No, bueno, pero lo que pasa es que yo creo que a lo mejor habría que, no sé, los quienes se consideran intelectuales católicos, Sí. que avancen, por favor, den un paso hacia adelante y se identifiquen con Bernardo Barranco. La presencia de la Iglesia Católica sigue siendo una realidad en México. Es cierto que enfrenta desafíos muy importantes, retos que ponen en tela de juicio para algunos su continuidad para el siglo XXI. Para otros, sin embargo, es una oportunidad, como se ha dicho aquí, Sí. para que se siembre nuevamente la semilla del pensamiento, de la institución y de esas creencias. México, como otros países de América Latina y del resto del mundo, enfrenta en el siglo XXI nuevos desafíos y nuevos retos en los que quizás la propia Iglesia Católica puede contribuir a resolverlos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Padre Olimón, No. muchas gracias Bernardo Gracias por esta por la invitación. interesantísima conversación. Los esperamos la semana que entra en Contrapunto con Demetrio Sol. Buenas noches. Vamos a hacer una lista de intelectuales católicos que salgan del closet. Y por ejemplo, el Papa, él entiende, el Papa Juan Pablo, o sea, como los intelectuales polacos, ¿no? Que era un Sí. grupo. Pero el Papa y Juan Pablo, vinculado acuérdense al que pueblo. estuvo muy decepcionado cuando llegó a México, porque él se imaginaba un episcopado que era un contrapoder, como en Polonia. Yo me acuerdo los discursos que pronunció, comparó a México con Polonia, comparó que hubiera la importancia de la Virgen de Czestochowa y la importancia de la Virgen de Guadalupe, y se dio cuenta que los obispos habían sido mucho más acomodaticios. Sí, de hecho, si Juan Pablo II no presiona en su visita En 79. en 79, nadie se hubiera puesto a pensar que ahora sí ya tocaba modificar la Constitución. No. Sí, él fue un actor central. Porque la mayoría decían, no, si estamos muy bien, mientras no nos pase nada, estamos muy bien.